Hola, ¿qué tal, amigos de O Channel? Sean todos bienvenidos a este canal y especialmente a esta sección en formato podcast que es Política a la Carta. Em, y pues bueno, me presento, yo soy Obed Hernández y en esta ocasión tenemos como invitada a una TikToker, YouTuber, que tiene 228,000, poco más de 228,000 seguidores en TikTok y 24.6 mil en YouTube. Así que, pues, para mí es un honor y un placer tener aquí a Stephanie Lavalle. Stephanie, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en esta ocasión, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, buenas noches. Como siempre es un placer estar aquí y aquí sobre todo con tu audiencia, pues a tocar temas muy importantes que creo que son de trascendencia nacional y trascendencia internacional y más que nada cómo está la situación política ahorita en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, un gusto y pues bueno, esperemos que estas invitaciones puedan ser un poquito más consecutivas. Bueno, en este podcast, pues llamada Política a la Carta, tenemos un menú que, pues bueno, me gustaría presentártelo. Como entrada tenemos las coaliciones que se están viendo tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en este caso en el Estado de México. Em, Tenemos un tema bastante interesante y que ha dado mucho de qué hablar tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y esto es el caso de Donald Trump, que no le bastó con haber perdido las elecciones del 2020 frente a Joe Biden, sino que pretende presentarse una vez más a las elecciones, pero ahora en el 2024 y está iniciando con este recorrido en todo Estados Unidos. Y como postre tenemos algo que nos concierne a todos como mexicanos, especialmente porque pues fue en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y este caso pues es el caso de García Luna, el famoso superpolicía de Felipe Calderón, el cual pues ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. Pero bueno, Stephanie, ¿te parece bien si iniciamos con el plato principal, que son las coaliciones? Sí, me parece perfecto que iniciemos con el tema de las coaliciones. Vale. Eh, Primero, quiero abordar el tema PAN-PRI-PRD, que creo que hemos sido testigos de este regreso que, pues bueno, hubo una ruptura momentánea entre PAN-PRI-PRD, esto debido a que el PRI apoyó una iniciativa de Morena. PAN y PRD dijeron, no, sabes que no me gusta eso, no me gusta que nos estés traicionando, entonces pues vamos a poner en duda la continuidad de esta coalición. El PRI trató de, o bueno, no trató, más bien eh, reivindicó su camino, entre comillas, pues votando en contra de la reforma electoral. Y ahora sí que hasta hace unas semanas, pues se confirmó este regreso de PAN, PRI y PRD. ¿Tú qué opinas, Stephanie, de este caso con Marco, con Alito, con Chucho? Sin duda, el hecho de la alianza que tienen ahorita entre PAN, PRI, PRD y por ahí Nueva Alianza en el Estado de México, por cierto, a nivel, bueno, son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Primero la alianza nacional y después las alianzas locales, que ahí difiere. En este caso, la alianza entre PAN, PRI y PRD rindió frutos en su momento en el caso concreto de la Ciudad de México, pero rindió frutos no porque fuera una alianza fuerte y sólida, sino rindió frutos específicamente por las divisiones que hubo dentro de Morena en la Ciudad de México. Ellos en este momento del 2021 pensaron que esta alianza iba a rendir frutos en los diferentes estados, cosa contraria, Morena le arrebata varias gubernaturas al PRI y sin duda, y al PAN también, pues esto genera que lo único que pudieron poder robarle a Morena fue parte de las alcaldías en la Ciudad de México y ellos
piensan, quieren hacer creer que es una alianza fuerte internamente y externamente, pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Externamente no genera confianza en la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que el sistema de partidos a nivel internacional, la gente no cree ya en los partidos políticos, es una realidad internacional. Y nacional pasa exactamente lo mismo. Hay un problema de partidocracia y la gente empieza a tener mucha desconfianza de los partidos políticos y aún peor, de los partidos que ya en su momento ya gobernaron. Esos partidos que no tienen una definición ideológica clara es lo que hace que la gente no confíe, aunado a una pues inexistencia de cuadros políticos dentro de estos partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo único que les quedó? Es hacer una alianza desafortunada, y lo digo desafortunadamente, una alianza débil, una alianza sin sustento, que lo único que están haciendo es para, en el caso concreto del PRD, para subsistir, y en los otros partidos, pues específicamente para poder ver qué es lo que medio le arrebatan al partido en gobierno, en este caso la alianza de PT, Morena y Partido Verde Ecologista. Entonces, esta alianza del PAN, PRI, PRD, de entrada nació débil, fue estéril desde un principio, y lo único concreto que pudieron arrebatar fue la Ciudad de México, ¿no? Ellos externan esta parte de ganar y arrancar en tema electoral, porque para eso lo ven en temas electorales, el poder arrebatar la Morena, pero en el caso concreto de cuando ellos ganan, que es en la Ciudad de México, algunas alcaldías, tienen una imposibilidad de poder gobernar en alianza. Lo vimos en varias alcaldías, por eso hay una ruptura actualmente en la Alianza Ciudad de México de Va por México, precisamente porque no han podido gobernar en la alianza, que creo que es lo que no ha podido en el tema democrático y político en nuestro país, no ha podido trascender. Ok, tú tienes una alianza, pero ¿cómo la trasciendes ahora si es que gana esta alianza a gobernar, a los hechos de poder de gobernanza como tal? No han podido. Algo que está pasando mucho aquí en la Ciudad de México es específicamente que el PAN impuso mucho de los candidatos o llegaron a algunos acuerdos, pero en el momento de gobernar no pueden gobernar entre las tres cotos de poder que tienen, ¿no? Y eso ha generado fricciones aquí en la Ciudad de México entre la alianza, y no nada más en la ciudad, en general. Lo vimos hace unos días, el PRD, Jesús Zambrano, pues sí, grosería que le hicieron, este desprecio que fue abiertamente y que políticamente no es correcto, que el PAN y el PRI lo hayan sacado de la jugada de esa forma. Lo sacaron en los hechos y lo sacaron también en las formas. El haber, pues no darle la oportunidad ni siquiera de poder escoger un candidato. ¿Qué hicieron el PRI, el PRI y el PAN? Dijeron, bueno, pues mira, PAN, yo PAN me quedo Ciudad de México y la Federal, y tú, PRI, pues te vamos a ayudar a que mantengas lo que tienes, ¿no? Es Estado de México, que históricamente siempre ha gobernado el PRI, y Coahuila por igual, ¿no? Hacemos alianza y pues así nos dividimos el pastel en temas políticos y cargos públicos, en efecto. Y al PRD lo sacan de la jugada, y no nada más en ese hecho, sino ahorita esta semana saca el PAN un comunicado donde dice, bueno, nosotros iremos en alianza, y vuelven a sostener esta parte, ¿no? El PAN va a tener la candidaturas, el candidato que salga para Ciudad de México y la Federal va a ser bajo los estatutos del PAN, bajo los estatutos del Partido Acción Nacional, que es lo que indica clarísimo, es que el PAN está volviendo a poner y a subrayar en este acuerdo que no se les olvide que el candidato a nivel federal o candidata será de las filas del PAN, y candidato para jefe de gobierno o candidata será de las filas del PAN. Esto es como un recordatorio para el PRI y sin duda una grosería hacia el PRD. ¿Qué pasa? Que pues evidentemente a Jesús Zambrano no le gusta esto, porque el PRD está en este momento peleando su subsistencia a nivel nacional. En la Ciudad de México posiblemente pierda hasta el registro, cuando nació el PRD en la Ciudad de México. Entonces, esto es bastante grave internamente dentro de la alianza, porque seguramente esto en este momento, en el 2023, en plenas elecciones, Estado de México y Coahuila, evidentemente el PRI no va a decir que no va en alianza. Evidentemente el PRI en ese momento le va a decir al PAN, por supuesto que así como acordamos, así vamos a ir. Pero si en los hechos y en la historia del PRI y en la historia de los políticos que actualmente están liderando las filas del PRI,
pues podemos ver que no son gente de palabra, no son gente realmente para cumplir acuerdos, lo vimos con Alito Moreno. Entonces, pues esto puede pasar y ahorita pueden decir misa, pero para el 24, pues posiblemente el PRI diga, pues ¿sabes qué? Pues ya pude retener, por ejemplo, ¿no? Coahuila, o no, pero en este momento pues yo decido llevar mi propio candidato porque considero que tengo más oportunidad ir solo y a lo mejor irme en alianza con el PRD o Nueva Alianza que ir con el PAN y dejar al PAN solo en esta búsqueda de la presidencial y búsqueda de la jefatura de gobierno. En la Ciudad de México hay un caso muy concreto, y que hay una pelea interna fuertísima. Es los candidatos que están en este momento del PAN, precandidatos o aspirantes que quieren ser jefes de gobierno, y por otro lado, esta parte de los priistas que han estado bajo muchos años queriendo y aspirando a ser jefes de gobierno, y que ahorita hay un golpeteo entre decir, bueno, pero ¿por qué te voy a dar yo la oportunidad de que tú seas el candidato o tú seas la candidata, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México yo sí veo una ruptura, se amenaza una ruptura. Hay un alcalde, que es el alcalde de Coajimalpa, que tiene años queriendo ser jefe de gobierno o candidato a jefe de gobierno. Entonces, no veo muy fácil que el PRI vaya a ceder, aparte de las rupturas que ha habido por estos malos manejos entre unos y otros, de cómo puedan gobernar. Entonces está muy complejo, no es tan fácil como pudiese verse. Y también pues esta historia de Alito Moreno, ¿no? Esta parte de decir que va a apoyar en ciertas iniciativas que iban en contra del presidente y de repente que sí, y si lo ajustan de un lado, él cede, y si sus intereses no son acorde lo que ellos quieren con el PAN, y muchas cosas, esta ruptura también que hubo y una pelea abierta que nunca se había visto en el PRI. Osorio Chong, el senador, coordinador de la bancada de los priistas, y ahorita con Alito Moreno, eso es una ruptura también dentro del PRI, porque hay que decir que Osorio Chong tiene una fuerza y sigue teniendo una fuerza dentro de las filas del PRI, y Alito Moreno, pues por ser el líder del partido a nivel nacional. Entonces esto genera una ruptura bastante interesante y también obviamente una ventaja hacia Morena, que también las cosas en el movimiento de la cuarta transformación tampoco es color de rosa. También vemos lo que pasó en Coahuila, que eso le daría la oportunidad al PRI de retener Coahuila. Entonces, estas alianzas, por ejemplo, el Estado de México me sorprendió, sí cerraron filas, sí hubo fueron muy concretos los panistas, perredistas y los priistas, y Nueva Alianza también se sumó en el Estado de México. Sin duda fue una alianza muchísimo más sólida por parte de la oposición y también fue una alianza más sólida por parte en este caso, el movimiento de la Cuarta Transformación, PT, Morena y el Partido Verde, porque el Estado de México es sin duda, tiene una calidad histórica súper importante, y deja tú lo histórico, una calidad numérica hablando en términos electorales. Aquí se salvaguarda en el Estado de México una parte fundamental de los votos a nivel nacional. Muchos se atreven a decir que este es el panorama que puede decir y presidir cómo va a ser en el 2024. Yo difiero mucho de eso porque recordemos que en el 2017 el PRI ganó el Estado de México y Andrés Manuel, el Morena, arrasó en el 2018 sin duda. Entonces ahí difiero mucho, pero sin duda que tiene un peso político y electoral sobre todo muy fuerte de quién quede al mando, en este caso, del Estado de México. Coahuila es otra cosa, creo que Coahuila hay oportunidad de que el PRI lo retenga por estas rupturas dentro de Morena. Entonces, el tema de las alianzas es muy complejo, no es un tema tan sencillo como muchos pensaran que es así. También por ahí hay filas y voces disidentes que yo coincido mucho con esas voces disidentes dentro del PAN, independientemente de que mi ideología política no sea de derecha. Creo que en este caso Juan Cepeda, sí es Juan Cepeda, Damián Cepeda, me parece, se me va el nombre, lo confundo mucho con uno del Estado de México, es un senador panista que él siempre ha venido alegando, entre varias voces que hay dentro del PAN, de que esta alianza no le conviene al PAN. Y sí lo creo así, porque creo que el PAN se hubiera podido solidificar como un verdadero partido de oposición de derecha, abiertamente de derecha, que tampoco es un pecado en este país. Mucha gente se identifica con ser de derecha, ser conservador, pero sólido,
porque se supone que el PAN en su fundación era para ir en contra del PRI y que ahorita, después de varios años, digan, pues no, siempre no, vamos en alianza con el PRI, va muy en contra de los principios fundamentales de cómo empezó, de aquel PAN de Cloutier, por ejemplo, ¿no? De Morín. Entonces creo que esta es la parte donde hay que tener muy claro, como bien dice el presidente Andrés Manuel, el tema de las identidades, el tema de la ideología, y creo que esto le ayudaría mucho a la misma ciudadanía a decir, bueno, yo no me coincido y no me identifico con la ideología del presidente Andrés Manuel, con esa ideología de la Cuarta Transformación, pero sí con la del PAN o sí con lo del PRI, por esto y esto y esto, ¿no? Esto de esta alianza lo único que hizo fue diluir estas identidades de los diferentes partidos, volverlo una masa electoral simplemente con una finalidad electorera, pero al final tú no sabes cómo van a gobernar. Y el gran ejemplo es la Ciudad de México. Tenemos una Sandra Cuevas. Tenemos un ejemplo grande. Sandra Cuevas. Sandra Cuevas entró por la alianza, primero decía que era del PRD, ahora ya dice que es panista, y es como una papa caliente que tienen en la Ciudad de México, va por México. La usan sí de golpeteo, pero en los hechos reales es un pésimo político, es una pésima política. Entonces, creo que esta es una situación que deberían en un futuro, yo creo, reconsiderar mucho los líderes de esos partidos, pues ver que no les está funcionando ni siquiera electoralmente. O sea, si vemos en términos numéricos, no ganaron nada, al contrario, han perdido más, el PAN ha perdido más en esta alianza y el PRI también, que ganando, no ha ganado nada. Entonces creo que sí deberían de reconsiderar, y el tema de la alianza a nivel nacional no les ha convenido a la oposición. Claro, mira, ahí me parecen bastante acertados varios puntos que retomas. En el caso de la alianza PAN, PRI, PRD y los últimos tratos que se hicieron, que PRI se queda con Coahuila y el Estado de México y PAN se queda con la elección de la Ciudad de México y la federal. Para ser sincero, y quisiera retomar por ahí parte de un TikTok tuyo, comentabas que el candidato del PAN no tenía los mejores números para ser pues aspirante a la gubernatura. Sin embargo, varias encuestas que se hicieron o que se publicaron por medio del portal Polls MX, pues decían lo contrario. El PAN tenía un perfil mucho mejor que Alejandra del Moral. Podríamos decir lo que querramos de Enrique Vargas, su escándalo, que a lo mejor tú te acuerdas un poquito mejor, a lo mejor tú lo recuerdas con más exactitud que yo, pero lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad. Hubo varias investigaciones de corrupción en su contra, pero a pesar de todo, pues la gente panista y parte de los priistas querían a Enrique Vargas. Sin embargo, la ruptura en el Estado de México, ahora sí que en el ámbito priista, es que la militancia priista del Estado de México no quería a Alejandra del Moral. En realidad le apostaban más a la diputada Ana Lilia Herrera. Entonces, pues ahí podríamos darnos cuenta, nos damos cuenta de que la dirigencia nacional y estatal no hace caso a la militancia. Y es realmente grave porque los partidos políticos se deben a la militancia. Que lo mismo pasó en el caso de Morena en Coahuila. La gente no quería a Armando Guadiana, pues por X o Y razón terminó ganando la encuesta, pero quien realmente iba era el subsecretario de Seguridad. Entonces, pues bueno, ahora, retomando, yéndonos a la elección federal. Créeme, o no sé, yo considero que los panistas no tienen los mejores perfiles para lanzar a un candidato a la presidencia. ¿Quién podría ser viable? Lili Telles, que da mucho de qué hablar con sus argumentos, con su discurso, que básicamente traicionó a Andrés Manuel. Santiago Krill, que ahorita se sumergió en un escándalo por no permitir a las Fuerzas Armadas ingresar al Congreso de la Unión. Ricardo Anaya, que pues está siendo buscado por la Fiscalía. Sin embargo, si vemos el otro lado de la moneda con el PRI, hay perfiles que yo
considero que son mucho mejores. Entre esos, Beatriz Paredes. Beatriz Paredes tiene una trayectoria increíble, que espero que si por ahí Alito u Osorio Chong nos escuchan, pues que tomen en cuenta mi consejo, porque realmente el PAN no tiene candidatos para la presidencial. Y pues, bueno, ahora, en la cuestión de Morena PT Verde, sí hubo una cierta desbandada aquí en el Estado de México, especialmente en el caso de Higinio, ya que pues muchos le apostaron a Higinio, incluso unas horas después o días después de que se dieron a conocer las encuestas que ratificaban a Delfina como precandidata, pues Higinio no le pareció justo. Creo que manejó un discurso igual que Ricardo Monreal de yo he estado con Andrés Manuel desde hace muchísimos años, pero pues ahora sí que no tuvo de otra. No sé tú qué opines, Stephanie. Bueno, el caso concreto de, primero voy a empezar de tus dos cuestionamientos o dos puntos. La parte federal. Yo creo que en la parte federal, pues sí, la verdad, digo, es la caballada dentro de la oposición está muy débil. Desafortunadamente, y te lo digo de manera muy clara, digo, yo coincido mucho totalmente con los puntos, con sus pros y sus contras que hay como en todo gobierno, con el gobierno del presidente Andrés Manuel. Pero también tengo algo muy claro, tengo muy claro que el país necesita cada vez un nivel más alto de democracia. Y el tema de la democracia, el presidente ha dado en términos hasta de darle, ahora sí que vida abierta a cualquier político para que pueda hacer y deshacer en el sentido de la democracia, de la oposición también. Ha dejado las voces libres del periodismo. Ahorita nunca se había visto esta apertura por parte de la gente, más politización por parte de los mexicanos de a pie, eso me agrada bastante. Y creo que son momentos donde desafortunadamente, si lo vemos por parte de la oposición no ha sabido ser buena oposición. O sea, yo veo que les ha fallado mucho esto de quererle siempre decir que no al presidente y no porque al presidente se le deba de decir que sí, porque al gobierno se le cuestiona, al gobierno siempre se le exige, eso es una claridad. Pero ser oposición no es decirle no a todo, ser oposición es proponer. Y creo que aquí el gran problema ha sido eso, que ellos no han sabido proponer, no han sabido tener un programa de gobierno. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, bueno, yo tengo un programa de gobierno. O sea, yo, por ejemplo, he escuchado con mucho respeto al senador Ricardo Monreal y él ya tiene un programa de gobierno a este momento, a pesar de que él sabe que las condiciones no le da para ser presidente de la República. Marcelo Ebrard ya tiene un programa de gobierno. Y es increíble que los opositores que aspiran a, porque alguien va a ser, evidentemente, del PAN o del PRI, que aspiran a ser candidatos, ni siquiera tengan un plan de gobierno. O sea, ni siquiera tengan cómo decir, ¿sabes qué? Considero que Andrés Manuel en términos económicos está fallando en eso. Yo, mi programa de gobierno es esto. Considero que en tema de seguridad nacional, eso está mal, pero hay que hacer esto. Y especialistas y esto. Me sorprende mucho porque esta ala conservadora dentro de nuestro país, o opositora, pues son muy dados al tema de los números y al tema del tema más intelectual, por así decirlo, pero no han podido aterrizarlo. Desafortunadamente, estos tres partidos están muy a la disposición de pues, un empresario, y eso es muy malo, porque ellos están delegando, como bien mencionas, a su militancia, están dejando de escuchar tanto los panistas, priistas y lo poco que hay en el PRD, los 5, los 4 o 3 personas que hay en el PRD, pues escuchar a la gente que milita todavía en sus partidos y decir, bueno, a ver, vamos a seleccionar de esta forma, vamos a hacer esto. O sea, por ejemplo, algo muy lógico que creo que era lo natural y que es lo que se debería y se debió haber hecho es internamente cada partido sacar su mejor perfil, así para todas las candidaturas. ¿Sabes qué? Dentro vamos a sacar nuestro mejor perfil y de estos, en el caso de para la federal, un perfil del PAN, un perfil del PRI y un perfil del PRD. Y al final, a los tres los vamos a someter a encuesta entre toda la militancia de los tres partidos o a encuesta abierta, yo no lo sé, pero
un método más democrático. Pero esto de querer imponer y decir, bueno, el PAN va para la nacional o el PRI para Coahuila o así, creo que es lo peor, porque al final terminan siendo imposiciones. Al final ni siquiera se considera si esta persona tiene el nivel de conocimiento social por parte de la gente. O sea, perfiló Lili Telles porque la gente lo conoce por escándalos a la mujer, pero no porque digan, bueno, tiene ha tenido o ha servido en el servicio público, tiene esa experiencia. Por ejemplo, el tema de Santiago Krill, pues sí, Santiago Krill ha tenido de los peores gobiernos que ha tenido nuestro país, con Fox y con Felipe Calderón, pero pero el señor, pues dentro del panismo tiene un reconocimiento bastante fuerte. Ahora, no es ningún inexperto en el tema del servicio público, eso me queda clarísimo. O sea, es gente que ya él estuvo de secretario de Gobernación, entonces ya sabe cómo opera a nivel nacional el tema político, no es una persona que va a llegar de la nada. En cambio, Lili Telles, no, o sea, esto me parece hasta un chiste, que pongan a una candidata de ese nivel con una persona que no tiene la mínima experiencia en el servicio público, salvo haber sido senadora por obra, pues de que arrasó con el tema de los votos del presidente Andrés Manuel, pero no por ella misma. Entonces, creo que ese es un gran problema que tiene la oposición. Ricardo Anaya, bien menciona, es una persona que está ahorita en un tema de justicia, que sigue opinando, pero pues que no está en el país, que a él no nada más en este gobierno, en el gobierno de Peña Nieto también tuvo investigaciones el señor. Entonces, de pésimo nivel político, y así los perfiles que traemos, digo, o sea, que en este momento trae la oposición son terribles. Por ahí debe de haber alguno. Yo creo que de los que considero que es un poco más salvables es esta persona que te digo, el senador Cepeda. Se me hace una persona con mucha lógica, que sé que va a querer pelear dentro del PAN la candidatura para ser presidente de la República. No trae el nivel de experiencia, me queda clarísimo, le hace falta todavía más, pero se me escucha los perfiles más sensatos. Creo que hace falta mucha sensatez por parte de la oposición, mucha dejar de ser estridentes. Yo no sé cómo es que se quejan de Andrés Manuel, que hace su mañanera y que dice y todo, y que todo lo lleva a la tribuna, pero tampoco están haciendo un contrapeso real. Políticamente no hay un contrapeso. Ellos hablan mucho del tema del contrapeso, pero con esta unión y esta alianza y con cada cosa que va haciendo, por ejemplo, Alito Moreno y bueno, demás, se exhiben cada vez más y la credibilidad, y esto afecta en general, beneficia sin duda al movimiento de la Cuarta Transformación, eso es un hecho. ¿Beneficia que el movimiento se vaya profundizando más en el país? Por supuesto que sí, pero esto afecta en general a esta diversidad, de que haya más fortaleza en términos democráticos, o sea, que haya más opiniones fuertes. Yo en lo personal te lo digo, a mí me encantaría ver opositores sólidos. Se hubiera sido encantador en el 24 ver a un candidato fuerte, a una candidata fuerte, pero realmente fuerte. O sea, un candidato que digas, es que este tiene oportunidad de poderle dar la batalla a cualquiera de los candidatos que salga de Morena. No va a ser así. O sea, vemos que ahorita prácticamente estamos viviendo el proceso electoral, aunque no sea oficialmente un proceso electoral porque no lo es, pero realmente la gente está súper emocionada, súper metida, y ya cada quien tiene, pues, como dicen, sus apuestas a quién es el mejor caballo por parte de Morena, en caso que no pasa en la oposición. Entonces, cuando llegue el 2024, pues prácticamente el candidato o candidata que sea de Morena, pues está ya muy definido cómo va a quedar en el 24, porque la oposición para estos momentos tienen más de 50 aspirantes. Creo que desde ahí hay un gran error y lo detectó el presidente, por eso lo sacó en la mañanera. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué tan débiles están los perfiles en la oposición que tiene 50 aspirantes? ¿Cuándo habíamos visto esto? O sea, para cuando se jugó la del 18, para cuando se jugó la del 2012, la del 2006, era clarísimo los perfiles. O sea, ya se sabía fulanito, menganito, menganito, perenganita, ¿no? Ya sabíamos qué perfiles podrían ser, pero en este caso no, o sea, está muy perdido, la oposición está muy perdida en este momento, hasta que el presidente haya dicho que hasta Chumel Torres, digo, parece gracioso, dicen, parece chiste, pero es anécdota, es real. O sea, es súper malo, muy malo para la democracia que esto esté pasando, pero no es por el presidente, es por la mala gestión, capacidad de poderse sostener ante una derrota que fue avasalladora en el 2018 y que no pudieron levantarse. Entonces, creo que esto es un gran problema
que, bueno, pues le queda a la oposición y a los perfiles de la oposición fortalecerse, generar nuevas cabezas, también es importante. Estas cabezas que vemos ya también muy, pues muy quemadas, o sea, realmente muy quemadas. Estos perfiles que siempre han estado, y lo nuevo, medio nuevo que sacaron, que fue Alito Moreno, bueno, terminó siendo de lo peor. Creo que esto hace falta renovaciones y sí escuchar las militancias. El caso que pasó en Coahuila, difiero mucho en esta parte. ¿Qué pasó en Coahuila? Coahuila se hizo la encuesta, porque así se selecciona el candidato dentro del movimiento, dentro de Morena, y la pregunta es, ¿quién es la persona que está más visible? ¿Quién es la persona? Porque en eso varió la pregunta de la encuesta, o en eso versó. ¿Quién es la persona que la gente ubica? Y sin duda, quienes son de Coahuila te lo dicen. La persona más ubicable fue Guadiana, porque Guadiana ya ha intentado ser en otra ocasión también ya gobernador, y porque es un perfil ya muy conocido allá en Coahuila. A lo mejor que se tiene que hacer, y yo eso sí creo que debe de ser algo para que no pasen el 24 y no haya estas dificultades y complicaciones, es definir muy claro cuáles son las preguntas y sí que sean más encuestas, que ahorita ya lo anunció Mario Delgado, van a ser más encuestas, van a ser 5 encuestas para la presidencial, cosa que yo veo bien, para que no haya estos conflictos y malos entendidos y estos alter egos de repente que salen de, pues es que tengo que ser yo porque soy yo soy el único, la única buena para hacer, ¿no? Creo que no, creo que esta parte no debería de ser así. Y también tener muy claro, Ricardo Mejía, el presidente le dio todas las armas para poder haber sido un mejor candidato en Coahuila. No lo hizo. Entró muy tarde a la contienda. Él es de Coahuila, pero al parecer creo que tenía más trabajo en Guerrero. O sea, creo que esa parte sí hay que tenerla muy clara. Ricardo Mejía, con mucho respeto, porque respeto mucho el trabajo que hizo como subsecretario en seguridad, pues tampoco era como un perfil muy conocido en Coahuila, a pesar de que tuvo toda la tribuna, la más alta tribuna que es la mañanera diario, a pesar de que tuvo esa alta tribuna, esa atención y esos focos, no llegó a permear a ese nivel. Entonces, ahorita lo que hizo es que desafortunadamente con esta salida y esta división que hubo, que él dijo, bueno, pues yo sí soy yo y yo me voy por el PT, y ahora no nada más eso, sino ahora se la está pasando atacando al candidato de Morena, pues es evidente lo que va a pasar en Coahuila, no se necesita ser adivino. Probablemente Coahuila lo pierda Morena y lo retenga el PRI por esta división, por esta de que si se fue el candidato y hubo un candidato único por el PT, pues ¿qué dijo el Partido Verde? Yo también. Evidentemente esto le conviene a los partidos porque ellos sacan más votos, como sea, pero sacan más votos. Y también en términos monetarios, porque les dan como partido pues de manera diferente. Entonces creo que esto lo único que abonó fue una división y también fue un preescenario de lo que podría pasar en el 24 si la selección por parte de Morena en el tema de la encuesta no es tan clara. Pero como veo por parte de la dirigencia ya están clarificando cómo va a ser y eso me parece muy bien. Que haya salido Mario Delgado esta semana a decir, no, a ver, en la plenaria de Morena, van a hacer, lo dijo en la plenaria, después salió en un conferencia de prensa a decir, van a hacer, ¿cómo va a ser el proceso después de las elecciones del 2023 de Coahuila y el Estado de México, que son en junio? Posteriormente iniciamos ya en julio oficialmente las inscripciones para los 5 candidatos o aspirantes a candidatos de Morena para la encuesta, que ya están muy concretos y muy declarados. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, que no lo querían meter, pero ya dijeron al final que sí, que porque no está afiliado ni al PT ni a Morena. Bueno, y al tener estos 5 candidatos y alguno por ahí que ande perdido o perdida que se quiera anexar, pues se le va a considerar. Y después de eso se van a hacer 5 encuestas, 2 encuestas internas, 2 espejo y una que esa sí no entendí muy claro, no tengo muy claro la última cómo es que va a entrar. Y va a haber una pregunta muy concreta, ¿no? Entonces tiene que haber esa pregunta concreta tal cual. ¿Quién quieren que sea el candidato o candidata para Morena? Y ya, no más preguntas para que no haya más diferencia. Creo que el tener claro esto, ya no va a haber esta parte de es que yo tenía que ser, es que yo ya me voy del partido, es que yo ahora, como no salí yo y saliste tú, pues yo me voy por el PT y yo por el Partido Verde, porque lo único que va a hacer es abonarle a la oposición y lo único que va a hacer es una división dentro de Morena. Creo a estas alturas, por cómo vi las plenarias, por cómo se ven
las cuestiones, porque yo creo que la política no nada más es de lo que se dice, sino también de lo que se hace. Y también muy dado a ver las imágenes y los fondos, ¿no? Todo dicen que fondo es forma, y ver qué es lo que está pasando. Yo en la plenaria lo vi muy claro, fue muy claro lo que pasó en la plenaria. Hubo un mensaje de unidad, hubo un mensaje de decir, pues si no soy yo, apoyaré al que sea o la que sea, y creo que así va a pasar. El único que se sabía que, porque lo amenazó muchas veces, fue Ricardo Monreal al decir que, pues que él se iba en diciembre y no se fue. Pero creo que algo que tiene muy claro y que todo el mundo lo sabe es, Ricardo puede ser todo, pero sabe llegar a acuerdos. Ricardo es un hombre de acuerdos, como todo político. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar a algo, se va a tener que llegar a acuerdos en el momento de que no quede uno u otro, y van a tener que todos cooperar dentro del gobierno, de la que quede o dentro del que quede como candidato o candidata a la presidencia. No veo yo una desbancada por ninguno de los demás. Algunos querían acusar al canciller Marcelo Ebrard de ser el brazo casi que va a quebrar el movimiento. No lo veo así. Hay que basarnos a la historia de cada uno de los políticos. Marcelo siempre ha acompañado al presidente Andrés Manuel, siempre ha respetado los acuerdos. Si algo sabe la gente o los que han seguido la trayectoria política de Marcelo, pues es que tiene palabra, es un hombre de palabra. Entonces, él si en ese momento firma y dice que si no queda, pues va a respetar a quien quede, mujer u hombre, lo va a hacer, sin duda lo va a hacer. No va a ser él el que divida el proyecto. Y Noroña tampoco, yo también tenía un poco mis dudas en saber si Noroña podía en algún momento decir, pues yo me voy por el PT solo. No, no lo veo. Veo a Noroña muy confiado y muy consolidado. Y creo que de todos es el que menos está casado con la idea de ser presidente de esta manera tan obsesiva. Él lo dijo en la plenaria, pues si no soy yo, apoyaré a la candidata o candidato que sea por parte del movimiento y voy a estar ahí en primera fila apoyándolo. Entonces no veo una desbancada como pasó en Coahuila, pero sí creo que hay que cuidar mucho las formas, ¿no? También no hay que despreciar, porque desafortunadamente cuando se tiene el poder se desprecia a ciertos sectores y creo que no debe de ser por ahí. La unidad es unificar a todos en una sola voz, como lo hizo el presidente en el 2018, y darles de una u otra forma, porque todos son maneras diferentes y diversas de la izquierda dentro de la izquierda. Entonces, esta es la parte de la unidad. Yo no veo que vaya a haber desbancada, creo que va a quedar bien. Quien quede como candidato, sin duda se le va a apoyar, se le va a acompañar en esta travesía que son las elecciones del 24. Y de parte de la oposición, pues yo no podría decir lo mismo. Sí veo que si no sale uno, pues por ejemplo en el PRI ya lo vimos, ¿no? Si no sale un candidato de ahí, se van a agarrar de chongo. Me sorprende mucho porque el PRI no funcionaba así, o sea, el PRI era otra cosa. El PRI era precisamente la escuela de va este y hay que acompañarlo. Creo que ellos son los principales precursores de ese tipo de escuelas, ¿no? Y el PAN, bueno, el PAN ya tiene varios sexenios que ha decaído mucho, lo vimos con Anaya. Anaya fue el precursor de dividir a su propio partido. Creo que son de esos líderes de partido que en lugar de ayudar a su partido, pues lo terminan dividiendo. Y creo que por ahí irá. Otro punto que tocaste fue el de Vargas, aquí en el Estado de México, contra Alejandra del Moral. Pues yo no te puedo determinar quién pudo haber sido mejor o mejor candidato. Lo que sí te puedo decir es que creo que dentro del panismo, a nivel nacional y a nivel Estado de México, Vargas viene muy acompañado. Sé que en Huixquilucan, donde antes gobernaba y que actualmente gobierna su esposa, hizo un buen trabajo. También hay que mencionar que pues tampoco es un municipio tan complejo, es un municipio de uno de los municipios más ricos de este país y más ricos del Estado de México. Que es de la parte del famoso corredor azul que se volvió a conformar del lado del Estado de México. Pero creo que no hubiera sido mal perfil, creo que hubiese sido un buen perfil. No sé si mejor que Alejandra del Moral, tampoco tengo muy claro. Sé que Alejandra del Moral marcaba como una cierta división, no estaba tan acompañada por ciertos sectores, pero se sabe de la cercanía con el gobernador del Estado de México. Entonces, y también esta tendencia de que pues por parte de Morena era Delfina. Algo que muy, muy bueno e interesante es cómo funcionó el Estado de México la unidad. Higinio, Delfina y el otro señor que se me acaba de ir el nombre, Horacio. Horacio Duarte, exactamente.
y que los tres, digo, vienen de una gran parte, se conocen ya de mucho tiempo, pero que sin duda Higinio, que creo que es uno de los perfiles más importantes e interesantes de analizar. Higinio yo lo vi en la interna de Morena el año pasado, tiene un coto de poder bastante fuerte. Y se sabe que Higinio tiene a muchos presidentes municipales del Estado de México, de los principales presidentes municipales del Estado de México. Entonces, y muchos diputados locales y federales. Tiene una gran fuerza dentro del movimiento, aunque a pesar que Higinio no sea del sector más López Obradorista, por así decirlo, pero sí es el del brazo que acompaña al presidente, sin duda, porque tiene un brazo operativo muy fuerte. Higinio no podía quedar fuera de la jugada, eh, pero tampoco está tan casado con ser gobernador, yo lo pude ver, porque si no hubiera hecho su berrinche y hubiera sacado sus canicas, hubiera dicho, bueno, pues yo mejor apoyo a otro partido, me hubiera ido, se hubiera ido, tan sencillo. No lo veo así, no lo vi así, y es así que él también supo saber qué es lo que tiene, supo negociar, y sin duda ahorita dentro de la campaña, pues es de los principales que está operando para la maestra Delfina, y yo veo la unidad sólida aquí en el Estado de México por parte de Morena y de los otros partidos de la alianza de Morena por esta apertura al diálogo, porque la política es así, la política son acuerdos, no es otra cosa, la política son acuerdos y es servir. Y creo que esta parte se supo llegar a estos acuerdos con los tres posibles candidatos que había aquí en el Estado de México y se acompañó y se está acompañando a la maestra Delfina. Entonces no veo gran problema, no veo, por ejemplo, esta parte caprichosa y voluntariosa por parte de Higinio, que sí se vio con Ricardo Mejía, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí es una gran diferencia, son perfiles totalmente diferentes. Higinio tiene una vida en el Estado de México, en cambio, pues Ricardo Mejía no. Entonces, y aún así Higinio no se subió en esta tesitura de decir que él sería, porque él hubiera podido hacer eso. Él hubiera podido decir, pues yo voy por el PT. Y eso por supuesto que hubiera sacado una gran desbancada y desbandada por parte de la gente que apoya a Higinio, porque es mucha la gente que apoya a Higinio en el Estado de México, y no lo hizo. No lo hizo porque sabe que de una otra manera esto lo único que haría es dividir, y la división, por supuesto, que siempre va a abonar al bloque opositor o al bloque que está enfrente. Entonces, creo que ese sería como un punto principal. Claro, claro. Y bueno, me parece igual muy acertado el punto que haces respecto a la oposición y que pues básicamente se opone a todo, ¿no? Incluso por ahí Andrés Manuel comentó que si la oposición, que se pronunció como tal, en propuesta que se haga del Ejecutivo, la oposición la va a rechazar, no se va a prestar al diálogo. Entonces, pues, como dices, no, la oposición no se trata de oponerse a todo. Como oposición, y creo que como diputados o senadores que fueron electos por la ciudadanía, pues deberían de prestarse al diálogo, porque al final, pues la misma ciudadanía los puso. Sin embargo, pues hay intereses de por medio. Y ya para cerrar el tema, respecto a Higinio, puede ser, no es como que Higinio se vaya contra Delfina, porque pues por el lado, bueno, en Texcoco y dentro de Morena en el Estado de México, pues se comenta que Higinio es padrino político de Delfina. Y me gustaría hacer énfasis en un discurso que hizo Higinio en el inicio de la precampaña de Delfina, que a lo mejor puede afectar las elecciones, no sé. Yo espero de todo corazón que no pase, pero le reclamó a los ciudadanos de Nesa que Moreno no ganó ahí en 2017. Creo que no vale la pena el abrir estas heridas que dejó el 2017. Y pues tampoco es como que se lo debas de echar en cara a los ciudadanos de Nesa, ¿no? Cuando pues Nesa es de los municipios más poblados en el Estado de México. Y bueno, Steph, ¿te parece bien
o bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Y a menos que tengas algo, bueno, no sé, no sé si tengas algo más que agregar respecto a este plato fuerte que, pues, al parecer ha estado bastante nutrido. No, 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 al contrario, ya yo creo que pudimos agotar bastante bien este plato fuerte. Vale, nos pasamos al siguiente tiempo, que pues es el tema de Donald Trump, ¿no? Como lo comentaba al principio, ya se han hecho visibles sus intenciones por volver a ser presidente de Estados Unidos. Y aquí lo que debería de empezar a alertar a los demócratas, pues es si Joe Biden tiene la suficiente fuerza y la suficiente energía para seguir siendo presidente de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor no tanto por el intelecto, porque pues ha sido senador, ha sido diputado, fue vicepresidente en el gobierno de Obama, actualmente es presidente de Estados Unidos, pero pues la edad complica mucho las cosas. O no sé tú qué opinas, Stephanie. Pues no, no creo que complique las cosas. Yo creo que tan es así como, o sea, el tema, yo no ataño mucho el tema de la edad. Es complejo decir la edad como cuando también dicen por el género, ¿no? Es que pues no sé, tal lugar no está preparado para gobernado por una mujer o por un hombre, o no, creo que no. Y por la edad tampoco hay, en términos históricos, gente que ha sido muy joven y que ha gobernado bien, o gente que ha sido muy grande y ha gobernado mal, o viceversa, ¿no? Jóvenes que gobiernan muy mal y gente grande que gobierna muy bien. Creo que ahí no es tanto la edad, yo creo que las capacidades, pues no pueden variar mucho por eso, no deberían de ser un fundamento. Algo así decían también con Andrés Manuel, ¿no? Que Andrés Manuel no iba a poder gobernar porque estaba enfermo y le atañían muchas enfermedades y que no, su capacidad se iba a mermar y que se iba a morir en el primer año de gobierno. Yo me sorprendo, digo, señor tiene más vitalidad que yo, que podría ser mi abuelito, ¿no? De pararse a las 7 de la mañana y trabajar de lunes a domingo, bueno, mis respetos. Creo que no tiene mucho que ver eso, tiene que ver mucho con las posibilidades en este momento históricas y políticas y geopolíticas, en el caso de Estados Unidos, de qué posibilidades tiene realmente Biden de sostener y retener la presidencia y qué posibilidades reales tiene Trump. Trump es una pieza fundamental y en este momento histórico de Estados Unidos porque él pudo prender las antorchas nacionalistas en su país, sin duda, pero también generó le podemos agradecer a Trump que generó un cambio de discurso internacional, ¿no? Y que él fue el precesor de este cambio estructural económico político que hay en el mundo. Yo sé que a mucha gente pues no le cae Trump por esta radicalidad que tiene y esto de hablar mal de los latinos, de los mexicanos y que son unos ladrones, violadores y esto de estridencia que tiene Donald Trump, pero si hay algo muy real es que él fue pues sí, el precesor, el sucesor o el iniciador de este cambio geopolítico y económico que hay actualmente, ¿no? Él sin saber lo que iba a haber una guerra y una guerra entre Rusia y Ucrania y una pandemia a este nivel, él empieza a cerrar un poco las fronteras, empieza este nacionalismo exacerbado, esta repulsión contra China porque China le está comiendo mercado, porque realmente China está empezando a elevarse como una gran potencia, y empieza a haber esta ruptura que pues, sin duda algunos países nos han beneficiado de esta ruptura, de esta situación, eh, y creo que él fue esta parte fundamental, ¿no? Y esta necesidad de muchos estadounidenses de sentirse identificados ya de manera muy nacionalista. Él regresa, pone en la mesa otra vez lo del nacionalismo en un país, en un mundo totalmente globalizado, en un mundo donde el neoliberalismo, esta parte superior del capitalismo en el que nos encontramos, que ya estamos transitando a otra parte del neoliberalismo, también económicamente, podemos ver que la gente en Estados Unidos empieza exacerbada a sentir este nacionalismo exacerbado y esto se empieza a propagar en el mundo. ¿Y esto qué pasa cuando hay nacionalismo? Pues obviamente las fronteras se empiezan a cerrar.
y obviamente algunas cosas empiezan a cambiar dentro de las, hablando económicamente, ¿no? Y políticamente también y socialmente. Trae sus malas y sus buenas. Las malas es que empiezan los problemas de xenofobia, de racismo exacerbado por el nacionalismo, caso concreto en Estados Unidos, y empiezan a surgir muchas cosas, pero si lo vemos en el término económico, también empiezan a girar varias cosas. Y obviamente con esta guerra que hay de Rusia y Ucrania y esta pospandemia, esta economía pospandémica, cambia totalmente, ¿no? No, yo imagino que Trump no sabía que eso iba a pasar, evidentemente, y empieza a cambiar. Entonces, las condiciones políticas ya no son las mismas y las económicas tampoco. Los países como México, por ejemplo, pues entra un presidente con obviamente tintes nacionalistas, no al grado estridente que tiene Donald Trump, pero sí nacionalistas, donde dicen, ok, vamos a proteger el sector energético, vamos a proteger los sectores estratégicos, y no nada más México, sino en Europa pasa lo mismo, porque la gente y los gobiernos empiezan a dar cuenta que esta parte de dejarle todo al mercado, sin duda los ponen en algún momento en peligro, y sobre todo cuando hay crisis, como ahorita, una crisis pospandémica, una crisis pandémica y una guerra. Entonces vemos a Alemania, un país que trascendió totalmente a las energías limpias y que ahorita está diciendo, no, no estamos bien, y una, está dando vuelta otra vez a estas energías que se le llaman o se le denominan energías sucias, porque se dan cuenta que han sido dependientes y están siendo dependientes de otro país. Entonces esta dependencia en un momento de crisis evidentemente les afecta, y esto genera una crisis económica, una crisis social, una crisis política. Entonces la gente se empieza a dar cuenta en los gobiernos y esto ayuda a volver a cerrar un poco ciertos mercados de los países, ¿no? De caso concreto en México, sector energético, una parte del sector minero, específicamente litio. Caso en Estados Unidos, el tema de sus reglas de operación que tienen para la construcción, o sí, la construcción de los carros y todo este tema de los carros, porque es la parte que fundamentalmente sostiene la economía de Estados Unidos, y esta parte ayuda, evidentemente, este discurso ayuda. Entonces, esto podría beneficiar, y no nada más, no poca cosa, un aliado de Trump, que es Elon Musk. Sabemos perfectamente el actual rey y dueño de Twitter, le regresa la cuenta a Donald Trump, y parece que no, pero está haciendo política desde ahí el dueño de Twitter, ¿no? Y empieza a inferir en esto. Entonces vamos a ver una inferencia, me parece, bastante fuerte por el dueño de Twitter a favor de un cierto sector o a favor de ciertos gobiernos o ciertos partidos. Eso sin duda va a pasar, aunque él dijo que ya no, pero lo iba a hacer, pero sí lo va a hacer. Entonces, podemos ver que esto puede beneficiar a Donald Trump, también eso no lo podemos dejar de lado. El dueño de Twitter va a ser un punto fundamental, porque en Estados Unidos se maneja mucho a través de esta red social los temas políticos, no nada más en Estados Unidos, en grandes partes del mundo. Y por eso una parte, ¿no? Y por otro lado también vemos a un Biden bastante debilitado, vemos a un Biden debilitado sí y no, porque debilitado por esta parte de la gente que añora esta parte y esta estridencia de Donald Trump. Es evidente que tenemos, no nada más en México, en nivel internacional, y Estados Unidos es uno de los países que tiene una inflación alta, no de las más altas, pero sí alta. Tuvo muchísimas muertes con el tema del COVID, y esto generó una debilidad dentro del mismo gobierno de Biden. Si esto le permita no ganar o perder, no sabemos a qué grado. Lo que sí es que en las últimas elecciones que hubo, los estados que normalmente ganaba el partido de Donald Trump, los perdió gente muy allegada a Donald Trump, las perdió, que eran como sus principales alfiles y delfines, y esto obviamente debilitó estructuralmente a esta bancada que apoya a Donald Trump. También hay que ver que sin la interna dentro de su partido, Donald Trump la pueda ganar, porque también hay gente que está dentro de su partido conservador en contra de Donald Trump. Entonces, si pueda o no pueda, por lo menos iniciando dentro de la interna de su partido, ganarla, no lo sé. Está un poco complejo porque en este momento los hechos están diciendo otra cosa. Pero bueno, también hay que saber que Donald Trump tiene formas, muchas, múltiples formas de hacer las cosas, ¿no? De hacerse ver.
de que la va a querer pelear, sin duda la va a querer pelear dentro de su partido, y ya veremos, ya hablaremos desde otras perspectivas, si dentro de su partido la gana, vamos a ver que sí pueda tener una posibilidad de robarle la presidencia a Biden, porque si lo hace dentro de su partido, posiblemente las posibilidades con Biden sean fuertes. Entonces, va a ser algo interesante, y va a ser interesante cómo va esto, evidentemente va a reflejar indirecta o directamente una cuestión con México, porque ahorita actualmente tenemos muchos acuerdos, no nada más el TECMEC, tenemos muchos acuerdos en donde México se está beneficiando y evidentemente Estados Unidos se está beneficiando, entonces no se sabe qué tan bueno sea que cambie y que llegue Donald Trump, ¿no? Creo que lo idóneo sería que siguiera Biden en este caso, porque se ha podido llegar a buenos acuerdos, pero también hay que recordar que con Trump en su momento hubo sus momentos ríspidos, pero después ya no. Entonces, van a ser formas de gobernar diferentes, sí, y formas de hacer gobierno y acuerdos diferentes, pero pues es impredecible en este momento. Pero sí, creo que los puntos principales de Donald Trump serían esos, y de Biden, pues esperar también a ver qué tanto, porque su gobierno se ha visto bastante desgastado, es uno de los gobiernos que pues peores calificados por obvias razones. Entonces, pues vamos a ver también el tema de la se me fue la palabra, de reorganizar el tema económico y estructural, de cómo van a volver a armarse estas grandes empresas que ahora van a empezar a llegar a México, de Estados Unidos a México y de Canadá a México, y que esto generará también bonanza económica para nuestro país y bonanza económica para estos dos países. Claro, mira, yo en cuanto a Joe Biden, te voy a ser totalmente sincero. Creo que los demócratas deberían de cambiar a Biden. Y el punto que abordabas, de que es el que Joe Biden pueda seguir sería algo bueno, pero creo que mientras se estaba dando este proceso electoral en Estados Unidos hace 3 años, bueno, hace casi 3 años, escuchaba varios comentarios de, híjole, es que si Biden llega, pues van a hacer las cosas totalmente diferentes. Sin embargo, si Donald Trump se vuelve a quedar, pues bueno, ya sabemos cómo tratar con él, pero pues bueno, ahora sí que ahora el miedo es que Donald Trump regrese y el no poder quedarnos con esta relación que tenemos con Biden. Y bueno, regresando al tema de si es viable para los demócratas, sigo diciendo que no. Hay perfiles que creo que realmente necesita Estados Unidos y lo digo porque sí, Biden ha tratado de implementar políticas progresistas, pero también ha dejado ver su lado más conservador. Y bueno, ahora sí que los documentos que se filtraron gracias a su hijo, Hunter Biden, pues ha dado mucho de qué hablar. Y también su respaldo a Ucrania respecto a la guerra que tiene con Rusia. Ahora sí que Estados Unidos se ha visto envuelto en muchas polémicas. Y suponiendo, nada más, suponiendo que Trump regrese, pues ahora sí que no sé si llegaste a escuchar las últimas declaraciones que hizo respecto a una reunión que se supone que tuvo con Andrés Manuel, de se va a hacer el muro y si no se hace el muro vamos a subir los aranceles de los carros que pasan de Estados Unidos a México. Entonces, pues ahora sí que se les dio más facilidad y no sé, no sé si te acuerdas de esto, pero creo que el programa Quédate en México también fue producto de la relación Trump-Andrés Manuel. Entonces, pues es bastante complicado Estados Unidos. Biden creo que tiene el gran reto en caso de que quiera volver a ser candidato,
Tiene el gran reto de, por lo menos en este año, tratar de corregir todos los errores que ha tenido. Ya varios demócratas han estado alzando la mano como lo han hecho desde hace varios años. Para mí, creo que las dos figuras políticas de Estados Unidos a seguir vendrían siendo Elizabeth Warren. No, bueno, creo que es Elizabeth Warren, senadora en Estados Unidos, y alguien a quien yo admiro mucho y que para mí sí o sí tiene que ser candidato a la presidencia porque, pues, algunos dicen que es como el Andrés Manuel de Estados Unidos, pero es Bernie Sanders. Bernie Sanders realmente para mí es un modelo a seguir. No es como tal militante de los demócratas, es un outsider. Que aquí en México también Morena le ha apostado a los outsiders y yo le aplaudo. Pero Bernie Sanders realmente tiene políticas progresistas, tiene políticas de izquierda, que creo que es lo que hace falta en Estados Unidos. En Estados Unidos están muy acostumbrados al modelo capitalista. Sin embargo, esto, y lo leí en un libro llamado los ideales principales de Bernie Sanders, pues básicamente es que se le paguen a los residentes de Estados Unidos $15 la hora. El, el que, no sé, el que básicamente gran parte de los productos de Estados Unidos se hagan en Estados Unidos. Porque Estados Unidos le ha apostado al comercio internacional, que no es malo, pero es malo abusar de ese comercio internacional, ¿no? Por ejemplo, y es algo que él, o bueno, que en el libro se mencionaba. En Estados Unidos se pagan entre $5 y $8 la hora. Ahora, para no pagar tanto, necesitan ir a hacer los productos a otro país, para que luego ese país los mande a Estados Unidos y nos apoya ahora sí que no se le da trabajo a los residentes de Estados Unidos y eso hace que la economía pues se vea afectada y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Stephanie. Sí, dos puntos nada más. Un punto es el tema de, yo no creo que haya miedo, o sea, yo sí no creo que haya miedo de que se quede Biden o regrese Trump. En efecto, el presidente hizo mención, pero lo hizo mención hace una semana, me parece, sobre esta parte de los aranceles y este momento crítico, ríspido que hubo con Donald Trump. Pero eso ya era un tema que ya se sabía desde hace tiempo, tan es así que el presidente lo escribió en su último libro. Fue muy claro qué pasó, ¿no? El tema Trump, pues, tema tenso, muy nacionalista y muy obsesionado con esta idea de construir su muro anti-inmigrantes, ¿no? Y obviamente, pues, iba a salir de los aranceles para construir, o sea, iba a salir de los aranceles que le cobraron a los mexicanos, empresas mexicanas, evidentemente para construir ese muro, ¿no? Aquí creo que es más la capacidad de negociación que tiene el presidente Andrés Manuel. Y yo sé que pues, a muchos esto no les gusta, pero hay una capacidad fuerte y también una capacidad muy, muy interesante por parte del canciller Marcelo Ebrard, que es la parte de la negociación que hay. Son momentos ríspidos, son momentos difíciles y por ahí le quisieron también achacar al canciller que después salió a la defensa del presidente de que él había negociado la parte de quédate en México, cosa que no fue así y el presidente lo aclaró. Creo que esta parte es más de negociación. Eso de la política internacional es mucho de negociación. Se han llegado a acuerdos, se llegaron a acuerdos y acuerdos que beneficiaron de una u otra manera a Estados Unidos y a México. Por eso, posteriormente, fue el presidente mexicano a Estados Unidos y pues muy cercano a Donald Trump, que también y en épocas obviamente electorales, que era evidente para beneficiar a Donald Trump, ¿no? Porque pues eran los momentos.
y mucha gente aquí en México pues se espantó y se rasgó las vestiduras y dijeron que en el momento que ganara Biden pues iba a voltear la relación de manera muy, muy, muy trágica, y porque pues México había tenido una postura electoral evidentemente a favor de Donald Trump. Y después, cuando gana Biden y no lo reconoce de manera automática hasta que los tribunales ya determinan que sí fue él el ganador por el problema que hubo del Capitolio, obviamente esto genera aquí dentro de la oposición y ese sector opinólogo que tenemos en las televisoras, las principales televisoras de nuestro país, esta parte de que la gente dijera, pues es que cuando llegue Biden va a haber ruptura, y una ruptura muy fuerte. Le apostaban mucho a la división, cosa que tampoco pasó. Entonces, si llegara Trump, no creo que hubiera gran problema, no hay un miedo, se sabe que se va a trabajar y se va a trabajar bien porque se pudo trabajar bien, a pesar de que la postura de Donald Trump no fue la mejor desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel por esta mala idea de los gobernantes que tiene Estados Unidos por parte de los gobernantes mexicanos. El gran ejemplo fue Enrique Peña Nieto. Entonces esta idea se quitó a la llegada del presidente Andrés Manuel, se pulieron esos conflictos o malas interpretaciones, y creo que ninguno de los dos al final le va a beneficiar a México, porque saben que también en estos momentos de la historia, México no está en las mismas condiciones que estaba hace 5 años, hace 6 años. Tenemos un factor económico y político que pocos ven, porque a veces en la política interna no nos ponemos a analizar ese tipo de cosas, pero a nivel internacional son muy fuertes, la parte económica. Y la parte económica es pues, el tema de los recursos, el tema tan importante que fue el tema del litio, que se descubrió a inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel, que había un gran yacimiento de litio en Sonora. Eh, el hecho de que el Estado mexicano interviniera fue una cosa excelente, porque esto da un poder de negociación para el Estado mexicano con otros países y obviamente con las industrias que quieren explotar este mineral, ¿no? Que quieren de una u otra forma comercializarlo, a lo mejor de manera final. Y esto ayuda al gobierno mexicano a tener otro nivel y otro papel dentro de esta estructura geopolítica, de esta estructura económica, de este nuevo nivel también. Es un nuevo paso y un nuevo proceso y otro momento histórico del neoliberalismo. Seguimos estando en esa fase del capitalismo, pero es otro sector después de una pandemia y de un momento de guerra. Entonces, creo que esta parte ayuda a México desde otra tesitura. El momento histórico económico de México va a ser otro, sin duda. Esto lo va a ayudar a México. Si se sabe explotar y canalizar de manera adecuada, sin duda México le ayudará, le beneficiará, y Estados Unidos igual. Y esta parte de lo que comentabas de producir dentro de tu país, creo que es idóneo, como lo menciona el presidente, siempre producir el autoconsumo, producir lo que se consume es muy bueno, no depender de lo que se produzca totalmente en el extranjero, porque esto ayuda a que cuando las cadenas de suministro se ven afectadas, pues tu economía nos afecta de manera tan abrupta. Pero tampoco puedes cerrar los mercados, porque esto definitivamente te aísla y te genera un decrecimiento económico muy considerable. Entonces, creo que ahí es una manera de unir una con otro. Creo que es mucho el tema de los sectores estratégicos. Cada país sabe cuál es su sector estratégico, económico y político. Y simplemente eso, ¿no? El tema de la soberanía nacional creo que es bien importante. Ya en este momento, bueno, en el anterior, en ese momento ya no, en ese momento ya empieza a ser importante retomar la parte de la soberanía nacional, que el presidente Andrés Manuel lo menciona mucho. Yo por eso considero que lo mencioné en un video, esos son los momentos de Andrés Manuel, y no por mucha gente es que es fanática de Andrés Manuel, un fanatismo, no, hacia la figura de Andrés Manuel, no, para nada, es un ser humano de carne y hueso, con defectos como cualquiera de nosotros. Su gobierno sin duda también tendrá sus reproches como cualquier otro gobierno, eso me queda clarísimo, pero creo que sí es una persona bastante estratégica, y creo también que hay algo más allá de lo que nosotros nos imaginamos, que son momentos al donde él le ha acomodado bastante bien ser el gobernante de México, porque históricamente en ese momento están pasando cosas en el mundo que a lo mejor si él se lo hubiera aprobado en el momento que ganó, cuando le robaron la presidencia en el 2006, pues otra cosa hubiera sido en ese momento. En ese momento histórico, Andrés Manuel, la historia económica y política le acompaña.
Y estos momentos son precisamente donde a nivel internacional, en la Orquesta de las Naciones, a nivel económico, las cosas cambiaron. Y ahorita la economía se empieza a cerrar, los sectores estratégicos de los países se empiezan a cerrar, y esto ayuda a esta retórica que siempre ha manejado Andrés Manuel del nacionalismo, pero no un nacionalismo exacerbado como el de Donald Trump. Y esto beneficia porque la gente empieza a ver a Andrés Manuel lo que antes la gente decía a nivel internacional, no más nacional. Este señor está loco porque tiene ideas de los años de Lázaro Cárdenas, y esto no va acorde a la realidad del internacional. Eso se decía en el 2006. Se le llamó el peligro para México. Y actualmente se le ve como un gran líder regional e internacional, sobre todo en la parte latinoamericana, pues porque pareciera que su visión, su manera de ver es visionaria, pero creo que más que visionaria, porque es algo que él ya venía diciendo desde hace 10 años, 15 años, creo que es algo lógico. Y esto lógico, visionario, que muchos dicen, no es tan visionario, simplemente es retomando ideas nacionalistas en un momento histórico que adecuadamente se le acomoda al presidente Andrés Manuel y que le queda bastante bien. Entonces creo, por eso yo siempre digo, esos son los momentos del presidente Andrés Manuel. Si no hubiese llegado al poder antes, posiblemente no hubiera podido hacer todo lo que está haciendo y no quedaría en la historia como ahorita va a quedar en la historia, ¿no? Porque el proteger el sector energético, justo precisamente cuando hay un problema en el mundo por la liberación del sector estratégico y energético, pues es evidente que la historia le está dando la razón al presidente Andrés Manuel y los momentos históricos le están dando la razón. Entonces, creo que en esta parte de la relación con Estados Unidos también le va a dar la razón por los momentos que están pasando. Quien gane, se hace Biden o Trump, va a poderse llegar a acuerdos. Hay que mencionar también que son en el 2024, que ya no estará tal cual en la cancha de Andrés Manuel, pero sí de los próximos. Por ejemplo, veo apertura por parte de los posibles candidatos, realmente de los tres que tienen más posibilidad de ganar, que es Marcelo, Claudia y Adán, de llegar también a estos acuerdos bastante interesantes. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de Marcelo, ¿no? Que él sabe y tiene una continuidad de los acuerdos que se han llevado con Estados Unidos, ¿no? Y no dudo que Adán o Claudia lleguen a estos acuerdos de manera muy evidente y eficiente. Entonces, creo que será benéfico para México, creo que vienen buenos tiempos para nuestro país y para Estados Unidos, sin duda también, el tema de producir en su país no es tan fácil como se puede porque Estados Unidos pues es la punta de la lanza del neoliberalismo y del capitalismo, pero ya encontraron otra forma de producir no tan lejos como lo era con China, con la India, con Taiwán, sino al lado. Qué mejor que producir no en tu país, porque no tampoco le va a dar para hacer toda la producción en Estados Unidos, pero sí producir con tu vecino, que es México. Por eso esta visita que hubo hace unas semanas, pues no es casualidad, fue evidente que ellos venían por términos realmente económicos, realmente de acuerdos, y era el acuerdo, lo que ahorita ha salido a la luz, que muchos de los conservadores de este país no lo quieren decir, es pues esta parte de famosa figura del nearshoring que viene ahorita muy fuerte, que es el relocalizar las empresas de la industria. Entró apenas la semana pasada Tesla al lado de la IFA, también no es casualidad eso. Imagínate que tanto se le acomodan las cosas al presidente que el famosísimo aeropuerto que hizo, que también fue el punto de muchas burlas de mucha gente, pues ahora resulta que va a ser el punto de exportación de las grandes empresas internacionales de primer nivel como Tesla. Eso va a ser una cosa que, bueno, políticamente y hasta de manera retórica, mm, es evidente cómo se le están acomodando las cosas al presidente, y es evidente que esta nueva conformación de la economía estadounidense va muy apoyado de la economía y de la producción en México. Entonces, esa producción no se podrá hacer en su país, en Estados Unidos, pero se va a hacer en México. Y cuánto le sale y cuántos días, son 2 días a lo mucho de que tú produces algo aquí en México y al día ya está en Estados Unidos. Entonces, esto es una nueva fórmula que está ocupando el mundo, el capitalismo, esta nueva fase del capitalismo, para acomodarse y subsanar estos errores del sistema capitalista, que es las cadenas de suministro que se vieron afectadas ahorita con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, sí veo, va a ser también momentos interesantes para Estados Unidos y evidentemente como consecuencia para nuestro país.
Claro, claro. Bueno, Stephanie, muchas gracias por aceptar la invitación. Te reitero, es un honor y un gusto para mí el tenerte aquí en este podcast que es Política a la Carta. Y pues bueno, me gustaría saber si apeteces del postre de nuestra carta que es el juicio contra Genaro García Luna. Sí, claro, es uno de los postres más interesantes de este mes. Claro, claro. Primero, me gustaría saber si conoces el apodo que se le dio a Genaro García Luna durante, obviamente, el gobierno de Calderón, que es, pues, básicamente el ángel de la muerte. Sí, digo, entre tantos apodos que le pusieron, digo, unos apodos risorios como el metralleta, por ejemplo, porque era tartamudo o porque es tartamudo, y otro es el super policía, y es que me mencionas, ¿no? El ángel de la muerte, digo, entre tantas cosas que le pusieron. Claro, claro. Y ahora sí que, pues, Olga Warnott, que escribió el libro de Felipe el Oscuro, un gran libro que ya he recomendado en este canal, pues habla de eso, habla del rol que tuvo Genaro García Luna y que en realidad, no sé si recuerdes lo que pasó en la torre de Pemex, que se cayó el avión en el cual me parece que viajaba Juan Camilo Murillo. Y pues resulta que, pues por azares del destino, el que tenía, bueno, viajó Juan Camilo Murillo, pero quien tenía que viajar en ese avión era básicamente Genaro García Luna. Y creo que por ahí el grande mencionó que sí tenía que morir en ese accidente Genaro García Luna, porque pues ya no lo aguantaban debido a la relación que tenía con el narcotráfico. Pero tú cuéntanos, Stephanie, ¿tú cómo ves este caso que pues es el caso del siglo y que envuelve a varios políticos? Envuelve a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y pues por ahí un personaje que mencionamos anteriormente que es Miguel Ángel Osorio Chong, que está relacionado con García Luna. Sí, sin duda, el tema de García Luna es un tema estructural político y es un ejemplo vivo de la degradación de la política nacional en nuestro país. Es el ejemplo vivo de cómo la corrupción llegó a qué niveles pudo haber llegado en nuestro país. Al nivel donde el Estado mexicano acompañaba con ser el brazo armado del narcotráfico en nuestro país, de las personas que se les configura esta parte del delito de narcotráfico, delitos de extorsión, homicidios, y que el Estado mexicano estaba al servicio de estos cárteles de la droga. Creo que es un gran problema, pero es un problema estructural de muchos años, es un problema que no empezó con Felipe Calderón, uno de los presidentes más odiados de nuestro país después de Salinas de Gortari. El problema precisamente empezó con Salinas de Gortari. Él le abrió la puerta al narcotráfico, pero a diferencia de Felipe Calderón, pues Salinas de Gortari sabía lo que hacía. O sea, Salinas de Gortari lo podemos juzgar de todo, lo podemos juzgar por ser uno de los peores presidentes que vendió a la patria a diestra y siniestra, pero sin duda el señor sabía lo que hacía, no era ningún tonto, era una persona con una genialidad que lo usó efectivamente para las cosas de corrupción y actos de corrupción, para cosas malas. Si esa genialidad lo hubiera usado para algo bueno, México sería de primer mundo, sin duda. Pero él fue el precursor, de ahí pues evidentemente sigue Cedillo, que fue donde entró García Luna al gobierno como tal, y posteriormente con Fox. Y bueno, vemos que él viene desde los inicios con el PRI, porque era lo que estaba en el gobierno, él entra, también se le caracteriza por ser una persona inteligente, y yo así lo considero, una persona bastante inteligente para haber durado tanto tiempo en el gobierno, ir escalando, porque hay que mencionar
que él no viene de una acumbrada en nuestro país, encumbrado en nuestro país, por el contrario, él viene desde abajo. Entonces esto demostró una capacidad intelectual y social y todo para poder escalar a esos niveles y poder llegar a donde llegó, ser el superpolicía que prácticamente cogobernaba el país en el sexenio de Felipe Calderón. Es un ejemplo de los actos de corrupción y un ejemplo de hasta dónde se puede llegar con el nivel de corrupción en nuestro país. Y cuando llegó precisamente con Vicente Fox, se empezó a encumbrar de manera más fuerte, empezó a ser un gran operador dentro del, me parece que fue dentro de la sí, ¿cómo se llama? De inteligencia aquí en nuestro país, se me fue el CISEN, él estuvo en el CISEN, y posteriormente, pues con Fox, con Vicente Calderón, Felipe Calderón, perdón, cuando se lo presentan y queda, pues el hombre se encumbra, pero él ya sabía muchas cosas, sobre todo en temas de investigación y en temas de inteligencia, muchas cosas fuertísimas, y él ya estaba el mismo juicio, por los mismos libros e investigaciones que hicieron periodistas en nuestro país hace bastantes años, él ya estaba vinculado al narcotráfico desde sus inicios. Y fue subiendo obviamente de nivel y ya él ya pues daba servicios a estos cárteles de la droga, pero no nada más de la droga, sino también cárteles o bandas de operación específicamente del secuestro. Y hay que mencionar que cuando él llega a ser el superpolicía en el sexenio de Felipe Calderón, es precisamente cuando el secuestro se va a los índices más altos, es cuando precisamente pasa a lo de Vallarta, Israel Vallarta y Florence Cassens, y vemos otros casos más, no nada más es ese fue el más polémico. Casos donde sembraban secuestros, donde supuestamente capturaban a las cabecillas de las bandas de secuestro, pero se multiplicaban como una epidemia en este país y nadie sabía, pero el secuestro seguía y nadie sabía dónde parar esto, pero el secuestro seguía. Bajó un poco los niveles cuando entró al arribo del expresidente Enrique Peña Nieto. La violencia no bajó porque ya la onda de violencia que traía Felipe Calderón era insostenible, era, pues sí, imparable. Y es algo de lo que todavía en este país actualmente, después de 4 años del arribo a la presidencia del presidente Andrés Manuel, seguimos padeciendo. O sea, sería ciego decir que la delincuencia en nuestro país ha parado con una varita mágica de un día a otro. No, se han tenido que implementar muchísimas cosas y aún así creo que este gobierno, a pesar de sus aciertos, no ha podido contener los altos índices de violencia en nuestro país y no porque no se haya operado, no porque no se haya ejecutado un plan de seguridad nacional, simplemente porque son pandemias y son cosas peor que una pandemia, muy difíciles de parar. Son estructuras de corrupción y de gobierno que ha tenido que cortar de tajo el presidente, por ejemplo, cuando se eliminó totalmente, eh, ay, se me fue esta policía federal, la policía federal, totalmente, porque el presidente mismo lo dijo, es el nido de corrupción. Y aunque muchos salieron a denunciar y por ahí algunos abogados de renombre dijeron que eso atentaba contra los derechos laborales y demás cosas, pues es que estaba la seguridad nacional de por medio. Entonces esto es algo de lo que muchos se reían y decían que Andrés Manuel estaba loco y ahora resulta que cuando sale un juicio en Estados Unidos, nos damos cuenta que no estaba loco, que estaba diciendo totalmente la verdad y que la estructura de la, pues sí, de la Policía Federal y de la policía en nuestro país estaba a favor, al servicio de los cárteles de la droga. Entonces, es muy complejo esto, un tema, es un juicio yo creo que con más trascendencia política todavía que la del Chapo. Desafortunadamente en nuestro país los medios convencionales no le han dado esta difusión y esta importancia. Por el contrario, yo he visto algunos opinólogos y comunicadores que es muy, muy sorprendente a la lógica de cualquier mexicano que salgan a defender lo indefendible, que salgan a defender a una persona que evidentemente está coludida con el narcotráfico, estuvo coludida con el narcotráfico. Es por ahí no recuerdo qué comunicador fue que dijo que, pues que eran dichos,
y que estaba en un juicio en Estados Unidos, pero pues que eran dichos, que no se le ha comprobado nada. ¿Qué más prueba quieren? Cuando el hombre en un solo estado de Estados Unidos tiene 700 millones de dólares. O sea, estamos hablando de más de 14,000 millones de pesos. ¿Cómo? Yo me pregunto y hago esta pregunta a la audiencia, ¿cómo es posible que un servidor público, así haya tenido 30 años en el servicio, pueda ostentar una fortuna de más de 14,000 millones de pesos? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué tuvo que haber hecho o cuántos años de servicio público para tener esta cantidad? Yo entiendo que este tipo de fortuna solamente lo tienen los artistas de primer nivel en Hollywood o empresarios muy fuertes en nuestro país o en otro país, pero no un servidor público. Es evidente que hay un enriquecimiento ilícito y es de dónde proviene tanto recurso. Y no nada más era ese dinero, tiene más dinero en otros estados y en otras cuentas, que por cierto, el gobierno mexicano dijo que va a solicitar que ese dinero se venga a las arcas mexicanas y al parecer Estados Unidos le procedió y están en un juicio, están litigando esos 700 millones de dólares. Entonces, es evidente que pues, es un enriquecimiento ilícito claro y rotundo de un servidor público en México, ex servidor público en México, y lo peor es que también hubo, y se dice que hubo coludidos dentro de la DEA allá en Estados Unidos, me queda claro, el tema del transporte de la droga, pero no nada más el transporte de la droga, el transporte de las armas. Financiaron un, una guerra contra los civiles aquí en nuestro país, una guerra contra el narco que todavía nos duele a muchos mexicanos, una guerra que hay millones de desaparecidos en nuestro país, de este lado de la frontera, miles de personas desaparecidas en nuestro país, que todavía están sus madres buscando a sus hijos por esta desaparición en el sexenio de Felipe Calderón, y todavía hay un juicio y todavía hay la posibilidad de que esta persona pueda salir, porque algunas cosas y inconsistencias allá en Estados Unidos en el juicio, y lo estamos viendo, algunos de los, pues de los que iban a confesar ciertas cosas se echaron para atrás, y algunos están dando a puerta abierta. Sería una negligencia y sería una cosa terrible que el Estado de México, el Estado de Estados Unidos, el poder hegemónico no pudiera contra un delincuente de esta calaña. Sería detestable esto y creo que también sería muy débil. Ya lo vemos hasta electoralmente y políticamente para Estados Unidos, sin duda. Por eso es que México dijo, pues si allá no sale enjuiciado, en México también tiene órdenes de aprehensión y también se le va a hacer un juicio en dado de que la justicia en Estados Unidos no sea lo suficientemente rotunda, cosa que veo bien porque es evidente que los daños los hizo en México, no nada más al Estado o a los ciudadanos estadounidenses, lo hizo aquí en México. Entonces, creo que esto pone al descubierto, y todavía falta mucho, porque faltan varias semanas de este juicio, pues la corrupción y también el entramaje entre los políticos, y no nada más políticos. Hay que tener claro que para que una figura de este nivel, a estas alturas, haya operado de esa forma, no operó solo. García Luna no operó solo. García Luna operó con un sistema bastante estructurado de empresarios, de comunicadores, de políticos y demás, no nada más el narcotráfico, porque también por un momento y de repente la sociedad en Estados Unidos y en México, de repente perdemos la lógica y de repente perdemos la visión y decimos, es que todo lo atañimos a los cárteles de la droga, sí, que hacen mucho daño, en efecto, hacen mucho daño a la sociedad, pero para que esos cárteles de la droga puedan operar a ese nivel dentro del Estado mexicano, pues es porque hay lazos de corrupción con los políticos, lazos de corrupción con los medios de comunicación y lazos de corrupción fuertísimos con un sector empresarial que apoyó ahí, que apoyó las ambiciones de Felipe Calderón, pero no nada más de Felipe Calderón, sino también de García Luna. Y ahora también ver qué tanto conocimiento tenía Felipe Calderón, porque me queda claro que desconocimiento de lo que hacía García Luna, no lo tenía, aunque él argumenta que sí, pero sí hubo gente de la militar, gente de la policía, hubo un militar que lo metieron a la cárcel cuando él anunció en una carta dirigida hacia el presidente que García Luna estaba vinculado al narcotráfico y meses después lo meten a la cárcel. Y no nada más él, hubo más policías que los desaparecieron.
casualmente toda la gente allegada a García Luna, que podía saber del caso, el caso concreto con Murillo, y muchísimo más políticos, empresarios, policías, militares, desaparecieron, se murieron o alguna escena trágica les pasó. Entonces es clarísimo que esto no nada más era los cárteles de la droga, era la política en combinación pues con el cártel de la droga, por eso se le denomina el sexenio de Felipe Calderón como un narcoestado. Pues era evidente que el Estado estaba al servicio del narcotráfico y que se estaban enriqueciendo, y es detestable ver cómo se enriquecieron, en este caso García Luna, y no me quiero imaginar cuánto se enriqueció Felipe Calderón por literal estar redenteando, ¿cómo se le puede decir? Extorsionando, es increíble, el Estado mexicano extorsionando a los cárteles de la droga, porque les pedían su mochada para dejarlos operar a cada uno de los cárteles, como, como si fuera una clase de hacienda de crédito y público a cada uno de los cárteles de la droga. Entonces vemos hasta dónde llegó la corrupción en nuestro país, y también otra de las cosas que cuando decía Andrés Manuel que la corrupción era el peor cáncer que tenía nuestro estado mexicano, y la gente se reía, pues ahorita vemos que no era una mentira, era una realidad. Hasta dónde llegó los cárteles, pero hasta dónde llegó el Estado mexicano de corrupción, y pues bueno, de lo peor que ha habido en nuestro país. Y con Enrique Peña Nieto también se le vincula, no se le ha vinculado tan fuerte como con los sexenios panistas. Por eso a veces me río y digo, bueno, es que cómo puede ser posible que los panistas salgan a rasgarse las vestiduras y no hablen del caso concreto de García Luna. Claro, y por ahí mencionabas el caso de Israel Vallarta, pero en el caso, y yéndonos un poquito más al fútbol, ahorita que tiene poquito más de un mes que termina el Mundial, no sé si te acuerdas del caso de Rubén Omar Romario, exdirector técnico de Cruz Azul, el cual pues fue secuestrado, me parece que por Iztapalapa. Em, y resulta que el día que lo liberaron, lo televisaron, lo presentaron ahí en el que entonces era el Estadio Azul, con una playera que decía gracias AFI, dirección o agencia que dirigía pues Genaro García Luna, y de ahí llegó a ser secretario de Seguridad Pública. Entonces, son bastantes las cosas por las cuales está siendo juzgado Genaro García Luna, que esperemos que se haga justicia. Y pues bueno, no tengo nada más que agregar, yo por lo menos no tengo nada más que agregar. Stephanie, ¿algo más que quieras agregar a este tema tan, tan trascendental en la vida política de México y de varios políticos mexicanos? Solamente el que sigamos muy de fondo y muy cercano a este caso, porque creo que este caso nos va a abrir la puerta a muchas cosas que los mexicanos ignoramos, los mexicanos a pie, y solamente eso, estar al pendiente de lo que pasa con el caso de García Luna y exigir justicia en todas sus formas habidas y por haber, porque esto sin duda nos afectó en múltiples formas y partes de nuestras vidas a todos los mexicanos, sobre todo a los mexicanos, digo, a todos en general. El Estado de México se volvió súper violento, toda la Ciudad de México, todo el país, pero sobre todo la gente y los estados del norte. Creo que si hay algo muy doloroso es los estados del norte sufrieron muchísimo con esta guerra contra el narco. Y creo que hay muchas deudas todavía por subsanar por parte del Estado, por parte de estos gobiernos panistas sobre todo, hacia la población en general. Entonces creo que es eso, y es la necesidad de justicia que tenemos miles de mexicanos que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus familiares, en esta guerra descarnizada contra el narco de Felipe Calderón, que evidentemente nunca fue una guerra contra el narco, fue una guerra civil, fue una guerra contra unos y otros, que al final estos que ellos le llamaron como puntos
mm, como cabos sueltos o como cosas que no importaban, eran los civiles que en su momento se les afectó, gente que se mató, gente que se secuestró, que para muchos son como números, para muchos políticos son números, cifras, pero para los mexicanos no fuimos números y cifras, son personas, son vidas y son familias. Entonces creo que hay que darle un puntual seguimiento y darle la importancia que se debe y la difusión que se debe. Esto no fue cualquier cosa. Ese sexenio fue el sexenio más trágico para nuestro país, sin duda, y creo que es tiempo de justicia y es tiempo de exigir justicia, de seguir exigiendo justicia. Claro, y una vez más, quiero hacer la invitación a leer el libro Felipe el Oscuro, escrito por Olga Warnat. Créanme, es un gran libro. Profundiza un poquito más con este tema de Genaro García Luna. Pues también involucra a algunos otros políticos mexicanos. Por ejemplo, ahí me parece que sale Lía Limón, sale el padre de Felipe Calderón. También por ahí podemos leer la aparición de Purificación Carpinteiro, que en 2018 fue aspirante a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, muchas gracias, Stephanie. ¿Qué te pareció esta comida que tuvimos el día de hoy? ¿Te gustó o no te gustó? Cuéntame. Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, sí me gustó. Creo que cambia un poco esa tesitura de mezclar la política con un poco de la comida. Me parece bastante interesante y muy dinámico. Creo que son temas muy importantes que no hay que perder de vista, sobre todo en nuestro actual, ¿no? En lo que está pasando ahorita en nuestro país y tener muy claro que la política está hilado al día a día de los mexicanos, a pesar de que muchos mexicanos no lo ven así, lo ven como algo ajeno, algo lejano, pero no, todo lo político pues es definitivamente es personal, y lo personal es político, entonces tenemos que darle seguimiento puntual a todo lo que pasa. Claro, claro. Stephanie, no sé si tengas algo más que agregar. Primero, muchas gracias una vez más por aceptar la invitación. Y si pudieras proporcionarnos tus redes sociales, TikTok, YouTube, si tienes Facebook, adelante, y igual con Instagram, por favor, para que la gente de U-Channel no se pierda del contenido que haces en estas plataformas. Muchas gracias. Pues igual, a mí me encuentran en todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales, como Stephanie Lavalle, sobre todo en TikTok, estoy Stephanie Lavalle 7, en las demás plataformas que es Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, hasta Pinterest ya tenemos. Igual, como Stephanie Lavalle, ahí subo todo el contenido que realizo, que versa sobre temas políticos, económicos y también de derechos sociales, pues que van pasando día a día en nuestro país, que creo que es de suma importancia que los mexicanos estemos muy relacionados y muy informados sobre todo lo que va pasando. Claro, claro. Amigos de U-Channel, muchas gracias por acompañarnos en este tercer capítulo de Política a la Carta. No se pierdan los siguientes capítulos y el demás contenido que vamos a estar subiendo aquí en YouTube. No se olviden tampoco de seguir a Stephanie Lavalle en todas sus redes sociales: TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, y dice que hasta Pinterest. Esperemos que podamos invitarla un poquito más seguido al canal, ya que aporta bastante muchas cuestiones. Stephanie, muchas gracias, y amigos de U-Channel, nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, buenas noches.